Ya. Listo, ahora sí. Entonces, hoy vamos a iniciar, la enseñanza de hoy se llama La autoridad del creyente, parte 1. Esta enseñanza es muy importante porque acá nosotros vamos a ver, ¿sí? Cuando somos nacidos de nuevo e hijos de Dios, la autoridad que tenemos como hijos de Dios sobre todas las cosas para poder caminar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es importante que nosotros conozcamos la autoridad que tenemos como creyentes porque muchas veces somos acechados por circunstancias, por el enemigo, por situaciones que nos disminuyen, que nos acosan, que nos oprimen y muchas veces nosotros no conocemos la autoridad que tenemos y no sabemos cómo resistir. Entonces somos víctimas o somos de las circunstancias cuando el Señor nos ha dado autoridad. Es como cuando, voy a hacer esta comparación rápida y es que es como cuando un policía tiene, digamos, tiene la autoridad, está vestido, pero si el policía no ejerce la autoridad y está ahí parado, no pasa nada. Y el ladrón, y bueno, roba o lo que sea. Pero si el policía decide ejercer la autoridad, se puede llevar preso al ladrón en donde quiera que esté, ¿sí? Con el uniforme, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ejercer esa autoridad para las cosas que pasan, con las situaciones que nos pasan. Entonces aquí en Hechos 10:38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el Señor Jesucristo dentro del, o sea, Él vino Él vino a salvarnos, a sanarnos. Él vino por amor, o sea, la obra redentora de Jesucristo es muy grande, pero uno de los aspectos es que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y la primera parte que vamos a hablar el día de hoy es acerca de expulsar demonios y vamos a reconocer los demonios, vamos a reconocer, vamos a ver, ¿sí? Cómo es que engaña el enemigo al cuerpo de Cristo, al mundo en general, y vamos a reconocer esta parte, porque nosotros pues no podemos ser ignorantes, ¿sí? Hay muchas mentiras acerca de este tema, hay muchas cosas que se han dicho, hay situaciones que, pues, pero hoy lo vamos a ver todo a la luz de la escritura y vamos a reconocer, como primera parte vamos a reconocer. Entonces vamos a hablar acerca de la demonología, ¿sí? Durante su ministerio en la tierra, Jesucristo se dedicó a echar fuera demonios. Esto lo podemos ver en muchos versículos, lo podemos ver en mucho de su ministerio. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y hacer otros milagros. Aproximadamente una cuarta parte del ministerio de Cristo consistió en echar espíritus malos fuera de la gente. La Biblia nos dice en Hechos 10:38, que lo acabamos de leer, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También en 1 de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer cuáles son esas obras y cómo operan en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a exponer al enemigo, hoy vamos a exponer muchas de sus obras, hoy vamos a exponer maneras en las que ataca a las personas y vamos a reconocerlo a la luz de la palabra y vamos a reconocer la autoridad que tenemos para expulsarlo, para sacarlo de nuestra vida, para no cooperar con el enemigo, para caminar en la plena libertad que nos dio Cristo. Entonces, en 2 Corintios 2:11,
es un versículo que dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esta parte de la Biblia o en 2 Corintios, aquí el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia y le estaba dando instrucciones de amor, obediencia y perdón, ¿sí? Entonces él les estaba diciendo como que a las personas que él perdonara, o sea, si vemos todo el contexto, pero pues por temas de tiempo no lo vamos aquí a profundizar, pero traemos esta parte, ¿sí? En el contexto, él estaba dando estas instrucciones a la iglesia, la estaba exhortando, y al final en el versículo, en 2 Corintios 2:11, concluye y dice, todo esto lo hago por amor a ustedes, ¿sí? Y poniendo a Cristo como testigo, y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Entonces aquí el tema es que nosotros no debemos ignorar que los demonios existen, que los demonios no tienen poder, pero que sí operan en nuestra vida, que influyen, no solo en nuestra vida, sino en la vida de muchas personas. Y nosotros tenemos que ser entendidos para que no se aproveche de nosotros y para que nosotros definitivamente lo expulsemos o todas las obras del mal y caminemos en la libertad. Entonces, en 1 de Pedro 5:8, traducción del lenguaje actual, dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Entonces, debemos saber que pues el enemigo sí anda buscando a quien devorar y nosotros muchas veces sin darnos cuenta, al no reconocer estas situaciones, a veces nos ponemos de acuerdo, de verdad que nos ponemos de acuerdo más con el enemigo que con Dios. Nos ponemos de acuerdo con la carne, con el mundo, con las diferentes situaciones y menos con Dios. Y la idea aquí es que nosotros reconozcamos esas obras, reconozcamos las situaciones y podamos definitivamente no ponernos de acuerdo con ello. Entonces, acá traigo como algo principal, porque en verdad esto lo pudiéramos profundizar de muchas maneras, pero como unas situaciones principales en las cuales operan los demonios. Entonces, formas en las cuales operan o son manifestados. Aquí quiero aclarar que los demonios operan en la carne, ¿sí? Es decir, nosotros somos seres espirituales, tenemos un espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos de nuevo, nuestra salvación se da en nuestro espíritu, ¿cierto? Nuestra alma está conformada por la mente, las emociones, la voluntad, ¿sí? Y es como la personalidad. Y nuestra carne, que es nuestro cuerpo que nos conduce, es dominado dependiendo de donde esté enfocada nuestra mente. Nuestra mente debe estar enfocada en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne, porque pues eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces los demonios, ¿sí? Cuando somos hijos de Dios, operan en la carne, ¿sí? Operan en el cuerpo, operan en la mente, influyen en la mente. El espíritu no lo pueden tocar porque el espíritu ha sido, o sea, si es que hemos nacido de nuevo, si somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, no lo puede tocar porque el espíritu ha sido sellado. La única manera, por el Espíritu Santo, la única manera es que nosotros cooperemos con ellos o nos pongamos de acuerdo con ellos o seamos influenciados y hagamos lo del mundo, los demonios. Entonces los demonios no es que puedan poseer a un creyente, no lo pueden, pero lo pueden influenciar, ¿sí? Lo pueden influenciar para que haga lo que la carne dicta y se va. O sea, la serpiente viene, pica, muerde, hace la herida y se va. Todo lo que sea robar, matar y destruir. Entonces no es que podamos decir, es que un cristiano está poseído por un demonio y no, es que el demonio opera, lo influencia,
lo pica la serpiente, es decir, le dice, lo influencia para cometer algún pecado, y esto lo que hace es una obra de la carne y lo lleva a la muerte. El propósito del enemigo, lo dice Juan 10:10, es robar, matar y destruir. Entonces, todo lo que es robar, matar y destruir viene del mal. En este mismo versículo Jesucristo dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero entonces vamos a ver algunos de estos aspectos. Y entonces decía que todo esto funciona a través de las tentaciones. Entonces, es decir, nosotros somos expuestos a tentaciones, nosotros y el mundo, y bueno, todas las personas, expuestos a las tentaciones. Y el tema, la única manera en que el enemigo puede de verdad operar es que nosotros nos pongamos de acuerdo y cooperemos con el mal. Entonces, si somos nosotros o una persona no creyente, aún una persona no creyente, ¿sí? ¿Qué pasa con una persona no creyente? Pues que es su naturaleza pecaminosa, carnal, ¿sí? Caída, que está siempre escuchando cosas, poniéndose de acuerdo con el mundo, es como la corriente de este mundo, ¿sí? Lo malo. Y pues abre las puertas al enemigo. Entonces, digamos que aquí uno de los aspectos más importantes o más generales o más comunes, y es que los demonios poseen a una persona y operan a través de ella. Entonces, hay diferentes grados de posesión hasta el punto en que las personas pues terminan las posesiones más altas, los grados más altos de posesión, es cuando las personas están o ya en la cárcel o están muertas o están en un manicomio porque no pueden tener control de sí mismos. Esto ya lo vamos a ver en la palabra. Influencian a una persona para que actúe, entonces lo que hablábamos al principio, es decir, el enemigo viene, inyecta una semilla, un pensamiento, una palabra, ¿sí? Para que la persona se ponga de acuerdo, crea en esto y lo lleva a una acción, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Lugares en donde influencian, o sea, sus lugares de influencia, en donde controlan. Entonces, hay lugares en donde los demonios controlan ese lugar, donde tienen personas, porque operan a través de las personas y controlan a esos lugares, ¿sí? Y entonces, pues su influencia es alta en ese lugar. Enfermedades, dolencias y la muerte, ¿sí? La muerte entró al mundo, entró al hombre por el pecado, ¿sí? Y las enfermedades y las dolencias vienen de parte del enemigo. O sea, vienen de parte del enemigo en todos los aspectos. Sí, ya vamos a ver brujería. Entonces, enfermedades, dolencias y muerte, que eso es un aspecto que muchas veces decimos, no, pero es que, no sé, me caí. Pero si tú te caíste, miremos las razones, ¿sí? Y pues el dolor, hay accidentes, muchas cosas también son a consecuencia de nosotros mismos. Pero lo que yo quiero aquí aclarar es que muchas veces nosotros tomamos acciones porque nuestra mente no ha sido renovada y porque nosotros nos dejamos influenciar por el mundo, por el enemigo y actuamos sobre ello. La pobreza, la miseria, la opresión, ¿sí? Todo lo que es amor, o sea, la pobreza, la miseria, la opresión, así como la riqueza y el amor al dinero, operan en un mismo ámbito, ¿sí? El amor al dinero, cuando una persona es muy pobre, lo que busca es conseguir, tener dinero. ¿Estoy presentando? Sí. Si algo me interrumpen, por favor, porque no estoy viendo. Entonces, listo. Entonces, la pobreza, la miseria, la opresión y el amor al dinero. Porque el amor al dinero, una persona muchas veces está buscando tener porque no tiene, busca y busca. Y cuando una persona a veces tiene mucho dinero, quiere más, entra codicia, avaricia, ambición y todo esto lo lleva a influencias, a cometer muchas cosas. Las obras de la carne que llevan a toda clase de maldad, ya las vamos a ver.
La idolatría, ¿sí? El culto, la religión y la espiritualidad. Es decir, aquí hablamos de todo lo que es brujería, de todo lo que es religiones, que pues no es claramente la palabra de Dios, y la espiritualidad. Entonces, hay muchas personas que buscan esa llenura, a través de otros medios, entonces de la magia negra, de la magia blanca, del otro tipo de magia, de la brujería, de la nueva era, de tantas cosas que hay. Y todo eso lo lleva a ser influenciado por el maligno y la idolatría, que es algo en lo que comúnmente nosotros a veces pensamos, no, pero es que yo no adoro imágenes o yo no tengo pues nada de idolatría, pero hay cosas que se vuelven en idolatría, personas, posesiones, lugares, aún hasta los hijos, los esposos, cosas así, que ocupan el lugar de Dios. El orgullo y el egocentrismo, que definitivamente es lo que nos lleva a cometer toda clase de maldad. Todo eso son influencias y son situaciones en las cuales operan los demonios. Aquí hay muchos aspectos en los cuales nosotros mismos somos quienes tomamos decisiones o quienes hacemos estas cosas, ¿sí? Pero cuando nosotros entramos en todo esto, que es a través del pecado, es cuando abrimos las puertas para que haya una influencia. ¿Mm? ¿Todo bien? Listo. Listo. Entonces, estoy avanzando un poco rápido. Si tienen alguna pregunta al final, las puedo responder. Pero quiero leer esta base bíblica que es muy importante para exponer todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, para los demonios en la Biblia podemos ver los demonios cuando poseen a una persona y operan a través de ella. Cuando Jesús bajó a la tierra, entonces vamos a ver Lucas 8, 27 al 31. Si ustedes pues tienen sus Biblias lo pueden buscar y si no pues acá lo estoy leyendo para que avancemos. Entonces cuando Jesús bajó a la tierra se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por unos demonios hacía mucho tiempo, que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. Cuando el hombre vio a Jesús, cayó ante él gritando muy fuerte: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces se había operado de él y a veces terminaba en la cárcel, encadenado de pies y manos, pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios y ellos le rogaron a Jesús que no les diera la orden de irse a la oscuridad eterna. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él contestó: Legión. Dijo esto porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí hay mucho que pudiéramos hablar de este versículo, pero al punto al que quiero llegar es que acá los demonios poseyeron a este hombre y lo hacían hacer cosas terribles. Vivía entre las tumbas, lo llevaban a la cárcel, hacía que se cortara, hacía que pues viviera en situaciones terribles, ¿sí? Y eso lo vemos hoy en día. Personas que son poseídas por demonios y que los demonios los llevan a vivir situaciones de dolor para robar, matar y destruir. Entonces la persona sufre y aún sufre sí misma y hace mal a los demás, ¿sí? Robar, matar y destruir. Son personas que pues están en un grado en donde pues matan, ¿sí? Su obra es, su misión o el propósito del enemigo es matar y todo lo que es robar y destruir. Entonces pues es donde vemos toda esa operación del mal. En Mateo 8, 16, 17, al anochecer la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Entonces acá los dos puntos, y es eso, ¿no? Que el Señor Jesucristo sanó
atormentados por los demonios. Cuando hablamos de tormento, una persona que pues tiene demonios o que es atormentada y sufre mucho, sufre para sí y hace sufrir a los que están a su alrededor. Entonces el Señor Jesucristo pues liberó a muchas personas y también acá sanó, ¿sí? Entendemos que también la enfermedad viene de parte del enemigo. Aquí un punto que me parece muy importante mencionar es que acá se cita Isaías 53, que Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades, porque habla de sanidad física, ¿no? Entonces aquí cuando Él sanó a las enfermedades, eran enfermedades físicas, eran dolencias, y el Señor Jesucristo, aquí se cita Isaías 53. Entonces, esto es importante. En Lucas 8:2 dice, también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Entonces, ¿qué producen los espíritus malignos? Muchas veces producen enfermedades. Y los espíritus malignos atormentan a las personas, las dañan, las hacen cometer acciones que muchas veces las personas de pronto pues no quieren hacer, sino porque son influenciadas y poseídas. Una de ellas era conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Entonces, aquí el punto que vemos a través, o sea, que vemos en la escritura es eso, la posesión demoníaca de las personas, la influencia de Satanás a través y que operan a través de las personas. Entonces, muchas veces nosotros aquí tenemos que entender que nuestros enemigos no son las personas, o cuando una persona hace mal, o cuando una persona te daña o una persona, tú tienes que ver lo que espiritualmente está ocurriendo detrás de esa persona o por quién está influenciada esa persona, sin llegar hasta satanizar pues el todo, sino que tenemos que exponer las situaciones para nosotros ya ver cómo es que debemos caminar en libertad y a la vez liberar. Dice, influencian a una persona para que actúe. Entonces, aquí complementando, es que está como pequeña la letra, yo no sé si la... pero... ¿Sí? Entonces dice, una vez mientras íbamos al lugar de oración, o sea, entonces en Hechos, vamos a leer Hechos 16 al 22. Espérame, es que voy a agrandar un poquito. A ver si bueno, pero ustedes la están viendo, tú la estás viendo. Yo te leo. Chiquita, pero tú estás leyendo. Sí, por eso te leo. Bueno, pero igual ustedes pueden ir a sus Biblias. Entonces acá están los versículos, Hechos 16, 22. Pero pues lo voy a leer, ¿vale? Sí. Entonces dice, una vez mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro, este es el apóstol Pablo. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más. Y entonces se dio la vuelta y le dijo al espíritu, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato, el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió contra Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Entonces, aquí es mucho lo que pudiéramos decir, pero lo que quiero acá es un espíritu de adivinación, ¿sí? Y ese espíritu de adivinación los seguía y estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo. O sea, estaba diciendo
lo que en verdad eran. Pero era molesto, ¿cierto? Y Pablo lo sacó. Entonces ustedes vieron que los dueños, entonces estaba influenciando a una persona, estaba haciéndole ganar dinero a otra persona. Y las personas que estaban siendo influenciadas por este espíritu hicieron que a los apóstoles los llevaran, no podemos soportar esto, y los llevaron a las autoridades y los castigaron. Entonces les dieron azotes. Entonces acá, eso es lo que quiero que entendamos, es que esos espíritus a veces se hacen pasar por cosas buenas, ¿no? Sí, vemos mucho engaño porque la única manera en la que Satanás puede operar es a través del engaño, de la mentira, engañándolos. Entonces acá simplemente lo echaron fuera y pues las personas que estaban influenciadas pues hoy mandaron a pegarle a los apóstoles. Entonces el punto que estamos aquí viendo a través de la palabra es cómo operan, ¿cierto? Entonces acá vemos, influencian a las personas para acciones, En Mateo 16, 22, 23 dice, entonces Pablo se lo llevó aparte, entonces Pedro, perdón, aquí está hablando Jesús y Pedro, ¿sí? Y Pedro se llevó aparte a Jesús y Jesús estaba hablando aquí antes, un poquito antes, Jesús estaba hablando acerca de la crucifixión y acerca de lo que iba a pasar en la cruz. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Entonces Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las cosas de la gente. Y era el apóstol Pedro. Bueno, él acá no había nacido de nuevo, pero muy seguramente recibió un pensamiento de parte del enemigo que le dijo, no, que no haga eso Jesús. Y fue y le dijo, entonces Jesús reconoció al enemigo operando a través de Pedro y le dijo, no digas eso, lo reprendió. O sea, que puede entrar por una mala idea que Por, tiene alguien. Claro, un pensamiento. Es la forma en la que opera. Influencia negativa. Por una influencia negativa. Absorber a la otra persona también. O sea, sí, a través... Hacerle cambiar su mente. Hacerle cambiar su manera de pensar. Y eso es lo que estamos reconociendo, ¿sí? Eso es lo que estamos reconociendo. Entonces, influencian a una persona para que actúe. Entonces, ¿cómo opera esto hoy en día? Entonces, a través de las películas, de la música, de lo que vemos aún en las noticias, de lo que nos dicen las personas, de lo que vemos en todas partes. Digamos, un ejemplo sencillo es aquí una influencia, es la enfermedad. Todo el tiempo estamos viendo comerciales de enfermedad, ¿sí? Tienes gripa, toma esto, tienes esto, toma esto, o sea, todos vemos, ¿sí? Pero la palabra... Los mejores médicos también. La palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados, pero nosotros tenemos en la mente el pensamiento de lo que vemos, esa influencia de que viene la temporada de gripas, entonces nos vamos a enfermar. ¿Con quién nos estamos poniendo de acuerdo? Y muchas veces somos influenciados a comprar algo que no necesitamos, somos influenciados a tomar acciones en cosas que pues no están de acuerdo con Dios, por ejemplo. Entonces muchas veces nosotros tenemos por eso que reconocer y estar cimentados en la palabra para reconocer cómo es que opera el enemigo. Y esa es una manera. Influencian a una persona para que actúe, inclusive a nosotros, a través de pensamientos, de cosas que vemos. Entonces seguimos con los puntos que hemos, lugares en donde influencian y controlan. Entonces son lugares en donde, lo vemos en la palabra, entonces en Apocalipsis 2:13 dice, sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, aquí el Señor Jesucristo está hablando a las iglesias y está hablando a una iglesia y le dice, aún así has sido muy leal conmigo y no renunciaste
a tu fe en mí, y ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, en esa ciudad donde vive Satanás. Entonces nosotros vemos muchas veces la influencia del enemigo en lugares, ¿sí? En lugares en donde opera la maldad, de muchas maneras. Pero ¿cómo? A través de las personas. Entonces aquí vemos en la Biblia que pues el Señor Jesucristo lo dijo, sé que vives, o sea, podríamos hablar mucho de este versículo, pero lo que quiero traer acá es los lugares. Lugar donde vive Satanás, en esa ciudad donde vive Satanás. En realidad hay sitios, ¿qué podemos decir de hoy? Hay lugares en donde opera la maldad, o sea, nosotros lo vemos claramente, acá en Bogotá, digamos en el Santa Fe, pues nosotros vemos la maldad cómo opera, o en lugares del país, o en zonas en donde vemos cómo la maldad se apodera de sitios. ¿Qué hacemos? Pues como hijos de Dios, nosotros la manera de poder alcanzar a una ciudad es predicando el Evangelio. Entonces, esto es lo que traigo de lugares. En el Apocalipsis 18 dice, el ángel gritó muy fuerte y dijo, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ahora es un lugar para los demonios, un lugar para toda clase de espíritus malignos, una ciudad llena de aves impuras y toda clase de animales sucios y abominables. Acá, bueno, en este contexto igual podemos hablar mucho de escatología, pero no es el punto. Estamos hablando de los lugares en donde podemos ver en la Biblia. Habían más versículos, no los traje, pero donde podemos encontrar lugares en donde habitan los demonios. Lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, en los lugares altos, en los lugares en donde hacían adoración a los demonios, en los templos, en esos lugares en donde opera la maldad. Enfermedades, dolencias y muerte. Traje estos versículos, pero hay muchos, que es la forma en la que opera el enemigo en las personas, ¿no? Que nosotros nunca podemos decir que una enfermedad viene de parte de Dios, nunca, ni para enseñarnos nada, ni para mostrarnos algo, ni para acercarnos más a Él o para ninguna situación, porque toda la enfermedad, la dolencia, viene de parte del enemigo. Entonces lo vamos a ver acá en la palabra. Entonces dice en Romanos 5:12, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Romanos 5:12. Bueno, la versión que estoy aquí compartiendo es palabra de Dios para todos. En Romanos 6:23 dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que reconocer que muchas veces, de verdad, muchas veces nosotros nos ponemos de acuerdo con el mal cuando decimos que, o con el pecado, ¿sí? Con la maldad, cuando decimos que la voluntad de Dios es que muera una persona, ¿sí? Que se muera porque es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, porque Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces sí tenemos que reconocer que todos estamos aquí de una manera temporal y en cuanto a la muerte, la voluntad de Dios es que como murió, por ejemplo, Moisés, que le quitó el aliento de vida y ya se fue, pero no murió en sufrimiento, en dolor, en una enfermedad terrible, en una enfermedad que lo hizo sufrir y no. Entonces, esa no es la voluntad, nada de sufrimiento, nada de dolor, de cosas así. O la muerte de un niño, o la muerte de una persona joven, o eso no es la voluntad de Dios. Que muchas veces hemos escuchado eso. Es que Dios se lo llevó. Es que Dios ya se lo llevó porque lo necesitaba en el cielo. Hemos escuchado eso. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, vemos en Lucas 13, 11 al 13, allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad.
espíritu de enfermedad, que la había tenido lisiada por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. En otra versión dice: mujer, quedas libre de tu azote. Pero digamos que acá y en varias partes vemos espíritus de enfermedad, o sea que vienen también por los demonios. En Mateo 8, 16, 17, al anochecer la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Entonces, acá el punto: enfermedades y espíritus, ¿no? Atormentar, o sea, lo que busca la enfermedad, lo que busca la dolencia, lo que busca la muerte es robar, matar y destruir, atormentar a las personas. ¿Y se acuerdan para qué vino Jesús? Para deshacer todas las obras del diablo. Cristo demostró cómo es vivir en el cielo, o sea, Cristo demostró la voluntad de Dios. Entonces Él demostró cómo, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Él demostró lo que es vivir el evangelio, demostración de poder de la voluntad de Dios. Cristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él nos mostró esto. En la pobreza, la miseria, la opresión, el amor al dinero. Esto era muy grande, pero traje como algunos versículos donde la voluntad de Dios para las personas siempre, desde el antiguo pacto ahora, es que nosotros podamos ser prosperados, tengamos abundancia, porque Dios es abundante. Y cuando hay pobreza, es que seamos generosos. Dios dice que Dios ama al dador alegre. Dios dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados. Entonces, cuando vemos esas situaciones de escasez, de miseria, de opresión, de esclavitud, vemos la obra del enemigo. También la obra del enemigo a través de nosotros, porque nos hemos dejado influenciar, hemos actuado, ¿sí?, bajo nuestra propia decisión, tomando malas decisiones con nuestras finanzas como administradores y en muchos aspectos de nuestra vida. Pero es eso, ¿no? Reconocer cómo opera y cómo es que nosotros cooperamos con esas obras. Entonces dice: porque el Señor, en Deuteronomio 8, 7 al 9 dice: porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites, una tierra donde las piedras son hierro y de donde sacarás cobre de las montañas. O sea, el Señor quería llevar a su pueblo a un lugar en donde es prosperado. Cuando creó al hombre en el Edén, hizo todo. O sea, Dios, aquí hay un punto importante, y es que cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, los puso en el jardín cuando ya estaba todo hecho. ¿Sí? Ya estaba todo hecho para que ellos tuvieran cubiertas sus necesidades, y así es ahora. En 2 Corintios 9 al 8 dice: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. En realidad Dios quiere que nosotros no que seamos egoístas, tacaños, miserables, sino que seamos abundantes y que abundemos y ayudemos a los demás. En realidad lo que Dios nos da no es solo para nosotros, sino para bendecir a otros. Entonces, la voluntad de Dios siempre es vida, siempre es dar, siempre es generoso.
en 1 Timoteo 6 al 9 dice, ahora vamos a ver el extremo, ¿no? El amor al dinero. Dice, el amor por el dinero causa toda clase de males. O sea, cuando yo pongo al dinero por encima de Dios y quiero el dinero, aún con motivaciones equivocadas, causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento, gran sufrimiento. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. Entonces, cuando nosotros vemos, y esto lo vemos, ¿no? El dinero corrompe a las personas, el dinero hace que las personas, muchas personas, cuando no tienen el enfoque correcto, cuando no están renovados en su mente, los hace caer, y es clara la palabra, o sea, los hunde en una ruina total, los lleva a la perdición, los lleva a los excesos, los lleva inclusive a cometer obras terribles. Aquí dice claramente toda clase de males. Entonces, es ver cómo operan, ¿sí? Esas influencias, ¿no? Porque cada vez que nosotros vemos todo esto, o sea, vemos la voluntad de Dios a través de la palabra, vemos lo que Dios quiere para nosotros y vemos lo que pasa cuando no estamos de acuerdo y estamos en otra dirección, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que opera? Cuando no nos ponemos de acuerdo, nosotros mismos nos ponemos de acuerdo con la maldad. Obras de la carne. Bueno, las obras de la carne, Gálatas 5, 16 al 23, son estas. Por eso les doy este consejo. Dejen, entonces, y acá es muy claro, dejen que el Espíritu guíe su vida, el Espíritu de Dios, y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso, resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Por eso, si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Esto está muy claro que las causas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías. Si ven que la brujería es una obra de la carne, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios, pero el Espíritu produce el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Entonces, nosotros vemos qué es lo que produce la carne y qué es lo que produce el Espíritu. Y acá en esta Gálatas 5, 16 al 23 vemos claramente lo que nos lleva, o sea, las obras de la carne nos llevan a la muerte, nos llevan lejos de Dios, todo eso nos lleva al pecado. Y las obras del Espíritu nos dan vida, nos dan gozo, nos dan alegría, paz, paciencia. Entonces, tenemos que ser conscientes de esas obras y a través de esas obras es que vienen. Recuerda cómo operan los demonios a través de la carne. ¿Qué quieren? La carne. Entonces, vemos en la idolatría, el culto, la religión, la espiritualidad. El hombre siempre está buscando llenar. El hombre es espiritual, o sea, ¿sí? Siempre está buscando llenar ese vacío,
Entonces, cuando no ha conocido a Dios, porque Dios, cuando no le ha entregado su vida a Cristo, y estamos hablando del hombre que no ha nacido de nuevo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que, lo vimos, lo acabamos de ver, Es carnal, es espiritual. somos todos, o sea, aún las personas, el espíritu está muerto, las personas que no han nacido de nuevo, el espíritu en ellos está muerto, ¿sí? Pero están en la búsqueda de Dios, siempre, o sea, vemos que las personas están en la búsqueda, si no es a través de la nueva era, de las tinieblas, del yoga, del horóscopo, de tantas cosas que hay que operan en el mundo de la brujería, que es una obra de la carne, pero buscan el mundo espiritual de alguna manera porque tienen ese vacío porque el espíritu está muerto. Y el Hijo de Dios muchas veces cae en idolatría. Entonces vamos a ver lo que es. Entonces, en Éxodo 20, 3 al 4 dice, no hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No adores a otros dioses además de mí. Es claro lo que ha dicho el Señor. En Romanos 1:23 dice, no honraron de los hombres, no honraron la grandeza de Dios, y en vez de adorar a Dios, quien vive por siempre, adoraron a ídolos muertos. Sus ídolos tienen figura de hombres o mujeres mortales o de aves, animales y reptiles. Eso es lo que es la idolatría. La idolatría en sí es poner cualquier cosa en el lugar de Dios, ¿sí? Amar cualquier otra cosa por encima de Dios. Muchas veces nosotros caemos en idolatría con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestro trabajo. Ay, no, es que si a mí me echan del trabajo me muero. O sea, es muy importante para mí, es que yo lo necesito, es que sin eso no puedo vivir. Eso es idolatría. Eso es idolatría, porque en realidad lo que nosotros debemos amar es a Dios en primer lugar y en un lugar de honor, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios 10, 19 al 20 dice, no estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. No quiero que ustedes compartan con los demonios. Y entonces, ¿por cómo operan los demonios a través de la idolatría? Porque los demonios operan en esos ídolos, ¿sí? En los cultos, ¿sí? En la India adoran a más de, no sé, millones de dioses, de animales, de cosas, y a través de esas imágenes opera el demonio, operan demonios a través de esas imágenes. En México y aquí en Colombia en muchas partes adoran a la muerte, ¿sí? Que operan a través de esos ídolos que hacen estatuas y todas esas cosas y eso, pues demonios. Entonces, por eso es que es una forma de la idolatría, son otros dioses que hacen que operen los demonios para controlar nuestra vida y para entrar a través de eso. En Apocalipsis 9:20 dice, el resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aun así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Entonces el punto que traigo acá con esto es que la idolatría es adorar a otros dioses. Entonces, hablamos de las imágenes, de las religiones, de las velas, de todo eso que se le pone un lugar de adoración, de culto, de honra, antes que a Dios, o aún a las personas, aún al dinero, aún a trabajos, aún a situaciones que pues se convierten en idolatría y que lo que hacen es que causan toda clase de mal en nuestra vida.
y es una forma en la que operan los demonios. El orgullo y egocentrismo. Entonces, dice en Romanos 1, 29 al 30, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos. No obedecen a sus padres e inventan maldades. Pues yo creo que acá es claro, vemos como la característica y por el orgullo vienen, ¿qué es el orgullo? Es el egoísmo, ¿no? Donde primero para mí estoy yo, lo que yo diga, o sea, nadie más sabe que yo, y aun cuando me creo menos, todavía estoy siendo orgulloso porque las cosas se tratan de mí, de cómo me veo, de cómo soy, de que yo no sirvo para nada, y no me estoy poniendo de acuerdo con Dios en lo que en realidad Dios dice de mí. Entonces y acuérdense que por el orgullo, pues casi que vino la caída, Satanás, muchas cosas. Entonces, en 2 de Timoteo 3, 1 al 5 dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Es mucho lo que podemos decir, pero sobre todo, pues todo ese aspecto, orgullosos, sí, eso es lo que vemos hoy en día. Y es lo que vemos en los jóvenes, ¿no? Nadie sabe más que ellos. Desde pequeños. Sí, desde pequeños. Es algo que es una naturaleza y es que todos lo saben, nadie, o sea, no se les puede decir nada porque sí, porque todos lo saben. Entonces, eso es tremendo. Y sobre todo aquí parecerán ser muy religiosos. Y hablamos de lo que muchas veces, ¿qué es lo que adoran, no? ¿Cuál es su adoración que adoran? Entonces, eso es de cuidado y de que nosotros no caigamos en esto porque nosotros mismos podemos llegar a operar de esta manera y acá es donde podemos tener consecuencias y caer y ponernos de acuerdo con el enemigo. En 1 Juan 2:16 dice, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Entonces vemos que todas esas actitudes, vemos que todo, lo dice claramente, no viene del Padre. O sea, el fruto del Espíritu, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe, y vemos lo que son las obras de la carne. Entonces, al ponernos de acuerdo con eso, estamos poniéndonos de acuerdo con la maldad. Y entonces, bueno, después de describir todas las formas en las que operan los demonios, de ver la manera, porque podríamos decir, venga, pero esto es en casi todos los aspectos, ¿no? O en muchas cosas. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo resistimos? ¿Qué es lo que nosotros en realidad debemos hacer? Entonces, Dios estamos exponiendo para que nosotros primero no caigamos en eso, para que nosotros cuando veamos este tipo de actitudes y de situaciones, nunca nos pongamos de acuerdo con ello y que seamos conscientes de lo que somos en Cristo, de lo que Él nos ha dado para poder ganar en contra de estas situaciones. Entonces en Efesios 6, del 10 al 17, debemos ser conscientes de la armadura de Dios, que es nuestra identidad en Cristo. O sea, la armadura tiene
una vestimenta, pero sobre todo es que Cristo vive en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Y dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra las autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes, pónganse en el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Entonces, acá esta parte de la Escritura nos muestra lo que nosotros somos en Cristo, lo que Él nos ha dado para poder resistir, que es más poderoso que todo eso que nosotros acabamos de ver. Porque si bien es cierto, el enemigo opera en muchos aspectos de nuestra vida, nosotros tenemos la fuerza para poder resistir, tenemos la armadura para poder caminar en plena libertad y nunca ponernos de acuerdo con el enemigo en ninguno de esos aspectos. Porque si quiero resaltar aquí de este versículo que aquí dice que el enemigo nos engaña, ¿sí? Que es la manera en que es la única forma, ¿sí? Lo que acabamos de ver, o sea, todo lo que vimos en la primera parte, opera en nosotros o puede entrar en nuestra vida si nosotros nos ponemos de acuerdo, si cooperamos con ello. Pero si nosotros no cooperamos con ello, si nosotros resistimos, o sea, entendemos que esto no hace parte de lo que somos ahora en Cristo y somos conscientes de lo que somos ahora, de la armadura que tenemos y no cooperamos con el enemigo, esto no entra en nuestra vida. La única manera es que seamos engañados. Al ser engañados, pues que seamos a algo que no es. Entonces, así podremos soportar con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Entonces, eso quiero que nosotros tenemos que no ponernos de acuerdo. No ponernos de acuerdo y ser conscientes más bien de lo que somos en Cristo y la armadura que tenemos. Entonces, lo más importante, o sea, tenemos toda la armadura, pero aquí quiero resaltar la espada del Espíritu, que es la forma en la que nosotros podemos atacar al enemigo. Y es que la Biblia dice en Efesios 6:17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, hay un arma de ataque que es como una espada que cortará y herirá al enemigo. Es más poderosa que el enemigo, es más poderosa que todo eso. Y es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí cuando Jesucristo fue tentado, el diablo lo atacó y le dijo, ¿sí? Te daré todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. Y Jesucristo contestó, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto lo dice en Mateo 4:10. Entonces el diablo lo tentó y lo volvió a tentar. Y Jesucristo siempre contestó, escrito está, Satanás, escrito está. Y después citó la palabra de Dios. Él usó la espada del Espíritu. Y la Biblia dice que el diablo se fue y se apartó de él por un tiempo. Entonces, la forma en la que nosotros podemos resistir todas esas formas en las que opera el enemigo es con la espada del Espíritu y es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos o sea, la palabra de verdad
está todo lo que nosotros necesitamos en contra de todas esas acechanzas del maligno. Si lo que acabo de mostrar, cuando lo vimos, o sea, lo que acabamos de leer de la Biblia, vimos que Jesús en todo venció, en todo venció. Entonces nosotros somos como Él y tenemos que vencer como Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios, a través de la espada del Espíritu. Al conocer la palabra de Dios, al conocer a Dios, a conocer a Jesús, que es la palabra de Dios, nosotros podemos resistir y nosotros podemos luchar contra el enemigo. Muchas veces el enemigo ataca más a los cristianos porque nosotros nos hemos vuelto pasivos. Y entonces vivimos en una situación en la que, no sé, estamos en una situación de pobreza y no luchamos en contra de esa pobreza con la palabra de Dios, sino que soportamos, tal vez es la voluntad de Dios que esté fracasado o que esté en una situación así tan difícil o que esté maltratado o que esté oprimido, en vez de pararnos en la palabra de Dios y decir, no, Dios suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios me ha dado todo lo que yo necesito, nada, Él es mi pastor, nada me faltará. Y ponerme de acuerdo con lo que dice la espada, con lo que dice la palabra de Dios, y así yo lucho en contra del enemigo y le digo que se vaya, y es la autoridad que Él nos ha dado. Pero nosotros a veces somos pasivos y resistimos y pensamos que resistimos aguantándonos el sufrimiento, el ataque, la situación. Entonces, nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para resistir cualquier acechanza del maligno. O sea, nosotros nos debemos enfocar en Cristo, enfocar en la palabra de Dios. En vez de enfocarnos en lo que está pasando en el mundo, en lo malo, nos debemos enfocar en Cristo, en la palabra. La palabra de Dios es el arma que tenemos disponible, es la única arma que tenemos para derrotar al enemigo, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes qué fue lo que yo aprendí de esto? Aprendí esto, cada vez que yo quiero estudiar la palabra, empiezo a pensar que tengo hambre, que tengo que buscar algo para comer, o me acuerdo de todas las cosas que no hice ese día, o que tengo tantas cosas pendientes en el trabajo. Y muchas veces eso nos pasa. Y aquí traemos esto, y es que yo sé que aquellos que están tomando este curso para discípulos, muchas veces tienen toda clase de excusas para no asistir, para no recibir, o a veces para si estamos haciendo algún estudio de la Biblia o estamos asistiendo a algún lugar en donde recibimos enseñanza, siempre van a venir excusas, siempre van a venir situaciones, impedimentos, cosas que nos impiden recibir. Finalmente, ¿puedo explicarme por qué sucede eso? Hay algo en la Biblia que Dios quiere que sepamos, pero el diablo no quiere que lo sepamos. Así que cada vez que tú te dispones a estudiar la palabra de Dios o a estudiar una lección de este curso de evangelización, hay algo en la palabra de Dios que el enemigo no quiere que tú lo sepas. Él no quiere que conozcas al Dios que está en el trasfondo de estas palabras. Y es verdad, siempre hay situaciones que o nos da pereza o nos quedamos dormidos, y eso es algo que lo vemos muy común en muchas personas, y es porque de verdad si nosotros, yo les digo mi experiencia, yo para poder estudiar la palabra de Dios me tengo que encerrar sola en un cuarto, tengo que dedicarme a estudiar la palabra, no contestarle a nadie, concentrarme, porque en ese momento en que yo voy a estudiar, que voy a preparar esta enseñanza, me llaman muchas personas, o mis hijos, o hay cosas por hacer, o hay situaciones, o me da pereza, o me da sueño, o me pasa una cosa a la otra, mil cosas pasan. Pero cuando a mí me toca decidir, y me toca cerrar la puerta y sentarme a estudiar la palabra de Dios. Y cuando yo hago eso, encuentro tal revelación y tales cosas que hacen que mi vida sea transformada completamente. Pero si yo cedo
a la circunstancia, a lo que pasa, pues yo le estoy dando lugar, pues al enemigo que no quiere, que quiere separarme de lo que me va a traer victoria. Y me he dado cuenta que siempre que estudio algún tema, a la siguiente semana muchas veces vengo ya, o sea, he recibido lo que necesito para poder enfrentar la situación con la que va a venir, pero ya estoy llena ya tengo la espada afilada para poder resistir. Entonces, eso quiero traer acá y preguntar, ¿en qué reino estás tú? Hay un reino de las tinieblas y hay un reino del amado Hijo de Dios. En Colosenses 1:13, Pablo dijo, porque Él, hablando de Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Dios Padre, Hijo. ¿En qué reino estás tú? Un reino es el ámbito donde alguien tiene dominio y reina. Jesucristo es un rey. ¿Alguna vez le has entregado tu vida a Él? ¿Lo estás siguiendo a Él hoy o estás permitiendo que otras cosas tengan prioridad en tu vida? En Lucas 6:46, Jesucristo dijo esto, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El que quiere tener la preeminencia en tu vida quiere ser el número 1. Hay un reino de las tinieblas que está tratando de mantenerlo alejado de esa supremacía, del lugar para reinar en tu vida. La razón de esto es que el enemigo quiere llegar a ese lugar de supremacía y gobernar tu vida. O sea, de verdad, el ladrón, el enemigo, ¿quién reina en tu vida? ¿Reina Cristo o reina el enemigo? Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Quién tiene supremacía? ¿Quién domina? ¿Quién gobierna? ¿A quién le hago caso? ¿A dónde voy? Entonces, si tú identificas, y esto es personal para cada uno, porque en nuestra vida tenemos muchos ámbitos y a veces nosotros decimos, no, sí, yo soy Cristo reina en mi vida, o sí, pero hay ámbitos en nuestra vida o hay áreas en nuestra vida en las que Él no tiene dominio en nuestra vida porque nosotros no se lo hemos dado. Muchas veces es solamente como para ciertas cosas, para ciertas situaciones, para ciertos lugares, no sé. Pero esa es una pregunta que nos debemos hacer nosotros personalmente y preguntarnos, ¿en qué reino estoy? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Qué es lo que domina mi vida? Y es lo que nosotros, si lo que está reinando mi vida es todo esto, es las tinieblas y es el pecado, aún a pesar de que Cristo nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros, eso nos hace que nosotros cooperemos con las tinieblas y que estemos en derrota. Y Cristo, acerquémonos a Él y que Él sea el Rey de verdad en nuestra vida, con todo nuestro corazón, y que reconozcamos que hay un enemigo, su nombre es Satanás y tiene poder demoníaco, pero la Biblia nos dice que tenemos autoridad sobre él y cuando nosotros estamos en Cristo podemos responder con la espada y podemos echarlo fuera. No es como, pues, hay veces que pensamos, ay, que los demonios son mentirosos y no tienen gran poder. Hacen show, manifestaciones, pero más allá de ese show y esas manifestaciones no tienen más poder. Es un enemigo que fue vencido en la cruz y que no tiene más poder que el poder que nos ha dado nuestro Padre a través de Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 10:8, nos lo dijo, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Predica el evangelio del reino y conforme a lo hagas, tú tendrás autoridad sobre el enemigo. Y ya no le permitas al enemigo que te aparte de lo que Dios tiene para tu vida. Haz a Jesús el Señor y el número 1 de tu vida y nunca te arrepentirás. El enemigo ha sido vencido y nosotros tenemos que seguir a Dios y ponernos de acuerdo con Dios. Amén.
Bueno, hasta aquí va la enseñanza. Ya continuamos con las preguntas. Por favor, si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. ¿Algún comentario? Bien, ¿no hay preguntas? ¿Todo bien? Yoli, pues excelente explicación. Lo que entendí fue que, pues, que cuando Dios creó al hombre, como decías, él había hecho todo para que el hombre lo tuviera. Y él le dio toda autoridad sobre la tierra, ¿sí? Y cuando le dijo, pues, que de todo árbol podía comer, menos del árbol, entonces viene el libre albedrío de que cada uno puede tomar la decisión. Entonces, Dios nos dice que pues la única forma de tener los que hemos nacido en Cristo es renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y pues si vivimos por el espíritu o vivimos por la carne. Entonces ahí es donde debemos tener esa fuerza de los que hemos nacido de nuevo, de tener la forma de la renovación de nuestra mente, porque sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, pues podemos tener muy clara lo que debemos hacer y darle cavidad al mal. Entonces, porque pues eso lo tenemos, lo bueno es bueno, y lo malo es malo, la luz es luz y lo oscuro es oscuro. Eso más o menos fue lo que yo entendí. Sí, amén, así es. Nosotros debemos decidir con qué nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra o nos ponemos de acuerdo con lo que dice el mundo y el enemigo. ¿Sí? Y hoy expusimos la forma en la que opera el enemigo y la manera en la que Cristo venció y cómo somos nosotros con él vencedores y cuál es la forma, ponernos de acuerdo con lo que dice Dios, aun cuando no lo entendamos. Si Dios dice en su palabra, bueno, pues yo lo creo y me pongo de acuerdo con ello y camino en ello. Y a medida que yo empiezo a caminar en ello, empiezo a ver la victoria. Esta es la primera parte de la enseñanza, pues quiero aclarar que aquí estamos reconociendo. Luego vamos a ver el tema de cómo operamos en autoridad, ¿sí? ¿Cómo empezamos nosotros? Ok, ya tenemos la primera parte que es la espada del Espíritu, que debemos conocer la palabra de Dios, que debemos profundizar en la palabra de Dios, que debemos estudiar la palabra de Dios. Y de esta manera podemos resistir y esta es la manera de ponernos de acuerdo con Dios. Es la manera de conocer a Dios, es la manera de nosotros saber cuál es realmente su voluntad y poder resistir. Y ya en la siguiente clase vamos a ver en profundidad cómo operar en esa autoridad, cómo operar en la autoridad que tenemos. Entonces aquí estamos reconociendo y estamos viendo básicamente que lo primero es que debemos profundizar en la palabra de Dios para que el enemigo se vaya de nuestra vida y para que nosotros no cooperemos con el enemigo de ninguna manera. Amén. Ok, entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar rápidamente a las preguntas del discipulado. Esta vez las traje aquí como para hacer, sabía que el tema era un poco extenso, entonces traje la pregunta y la respuesta para que lo exploremos rápidamente. Entonces, en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne, sangre y no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la pregunta es, ¿cómo describe este versículo nuestro conflicto espiritual con el ámbito demoníaco? Entonces lo describe como una lucha. Una lucha, sí, así es. Entonces, en Marcos 16 al 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que este versículo nos enseña acerca de la autoridad del creyente? La respuesta es que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. En Santiago 4 al 7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona que necesita ser liberada de demonios? Debe someterse a Dios. Lo primero es someterse a Dios y resistir al diablo. Entonces, muchas veces nosotros creemos que liberar a una persona, sí, hay liberaciones que se hacen, pero en realidad para que una persona sea realmente libre debe someterse a Dios, debe conocer a Dios, debe caminar con Dios, someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso dice la palabra y es total. Hay muchas gente que dice, pero es que el demonio me obliga a actuar y me no sé qué. Y es porque la persona no se ha sometido a Dios. No lo obedece. Puede que conozca la palabra, puede que haya tenido un contacto con la palabra, pero no se ha sometido a Dios. No lo obedece, no es su rey y no gobierna en su vida. Porque si gobernara, entonces le haría caso y obedecería a ese rey. Entonces el diablo huiría de esa persona. Pero muchas veces también le echamos la culpa al enemigo de muchas cosas, pero en realidad es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con ese enemigo. Porque la forma en que se va es cuando nos sometemos a Dios. Y si al enemigo no le gustan las cosas de Dios y yo me alimento de la palabra de Dios, pues lo voy a matar de hambre y se tiene que ir, ¿verdad? Eres tú. Ok, entonces continuamos. En Santiago 1 al 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, ¿cómo nos engaña Satanás para hacer que algo malo parezca atractivo? Él usa nuestra propia pasión, hace que algo malo se vea atractivo. Uy, tan rico, no sé, hacer algo malo. Ir por allá a donde no debo ir, ¿sí? Ay, sí, como tan chévere, es que todo el mundo se la pasa por allá en, no sé, haciendo cosas malas y tú eso la pasas muy chévere. Y entonces, haciendo atractivo algo malo, ¿sí? Y es seducido por su propia pasión, o sea, no es que sea una obligación, es porque le gusta hacer eso y entonces es seducido. En Romanos 6 al 13 dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Iniquidad es maldad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, o sea, vuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, como instrumento de justicia. O sea, nosotros debemos utilizar nuestro cuerpo como instrumento de justicia, no utilizar nuestro cuerpo como instrumento para el pecado, ¿sí? Si una persona llena su vida con las cosas de Cristo, los demonios se sentirán incómodos y se irán por su propia cuenta. ¿Qué nos dice este versículo que debemos hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
que no nos sometamos al pecado, sino a Dios. O sea, que no usemos nuestro cuerpo para el pecado. Que presentemos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Qué somos? ¿Cómo usamos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia? Haciendo lo bueno, dando ejemplo a los demás, bendiciendo a otros, mostrando que mi vida refleje a Cristo, instrumento de justicia, llenándome de la palabra de Dios, haciendo las cosas que agradan a Dios y no como miembros al pecado, haciendo lo que pues no debemos estar haciendo. En Romanos 13 al 14 dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13 al 14 dice, la pregunta es, los demonios se alimentan de las obras de la carne. Ya vimos las obras de la carne, ¿no? Lujuria, impureza, ira, bueno, todo, borracheras, envidias, todos esos celos. Por lo tanto, mátalos de hambre, andando tú en los caminos de Dios, del amor y la pureza. No debemos proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es eso? En un modo un poco más claro, alimentar nuestra mente de esas cosas. Ejemplo, si yo me pongo a ver una película, no sé, de cosas feas, horribles, malas, de violencia, lo que sea, pues me voy a volver una persona iracunda, porque estoy alimentando para eso. Entonces no debemos proveer para eso, sino alejarnos de esas cosas que nos hacen caer. En Lucas 10, 17 al 19 dice, los 70, o sea, cuando Cristo comisionó a los discípulos, dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Entonces la pregunta es, Jesucristo nunca nos dice que le dirijamos nuestra oración para echar a los demonios. O sea, no podemos decirle al Señor Jesús, ven y echas al demonio. Él nos ha dado autoridad a nosotros. Este versículo nos dice que tenemos poder y autoridad sobre todo el poder del enemigo. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los que debemos echar fuera a los demonios. Amén. Hemos tenido la autoridad y el poder. Y esto, aquí terminó la enseñanza. Ya esa era la última pregunta. Era todo lo que iba a compartir el día de hoy. Yo sé que es un poco extenso, pero en realidad es algo que es muy importante que nosotros reconozcamos y que en lo que caminemos. Amén. Amén. Bueno, entonces no sé, hermanos, si hay preguntas, si hay algo, o ya podríamos terminar. O algún... Mi Yoli. ¿Sí? Nancy. ¿Aló? Hola, Nancy, adelante. Yoli, es que yo no me voy a conectar más o menos hasta mediados de septiembre, porque ya mañana